buenas tardes. Soy la doctora Fernanda Gutiérrez. Les doy la bienvenida en nombre de la Asociación Médica Mexicana de VIH a nuestro segundo día de presentaciones en nuestro simposio. Y en esta ocasión tenemos presente aquí al querido y reconocido doctor Dix. El doctor Dix es profesor de medicina, residente en la Universidad de California, San Francisco, y es miembro de la Facultad de la División de VIH de Enfermedades Infecciosas y Medicina Global en el Hospital Zuckerberg, San Francisco. El doctor Dix se ha dedicado a la investigación del VIH y a la atención clínica desde 1993. Es un experto reconocido en la disfunción inmunológica asociada al VIH y su impacto en la persistencia del VIH, es decir, el reservorio, y la salud durante la terapia antirretroviral. El doctor Dix publicó más de 600 artículos de revisión por pares editoriales y reseñas sobre el VIH y temas relacionados. Ha recibido varias subvenciones de los Institutos Nacionales de Salud y es uno de los investigadores principales del DARE, Delaney AIDS Research Enterprise, una empresa colaborativa internacional financiada por los Institutos Nacionales de Salud que tiene como objetivo desarrollar la cura para la infección del VIH. También es el investigador principal del Instituto ANFAR para la investigación de la cura del VIH y copresidente del Grupo de Trabajo Internacional hacia una curación del VIH. El doctor Dix fue elegido miembro de la Sociedad Estadounidense de Investigación Clínica, ASI, y de la Asociación de Médicos Estadounidenses, AAP. Es editor en jefe de Current Opinion in HIV and AIDS y es miembro del Consejo Asesor Científico de Science Transnational Medicine y del Consejo Nacional de eBiomedicine. En abril del 2020 aprovechó su programa de investigación del VIH para construir una cohorte llamada Impacto a Largo Plazo de la Infección por el Nuevo Coronavirus, que ahora respalda docenas de estudios que abordan el impacto del SARS-CoV-2 en la salud. El doctor Dix es ex miembro del Consejo Asesor de Investigación de la Oficina del SIDA y del panel Departamento de Salud y Servicios Humanos sobre pautas de antirretrovirales para adultos y adolescentes. Su investigación clínica y translacional lo hace mantener una clínica de atención primaria para pacientes infectados por VIH. Es una verdadera eminencia. Doctor Dix, le damos la palabra. Thank you. Muchas gracias. Hi, everybody. Hola, ¿qué tal? I really wish I could visit with you guys in person. I have over most of my career made at least a trip a year to Mexico to hang out with some close collaborators and some friends and to enjoy the great life there. Maybe next time. So here I am stuck in my Zoom room, and hopefully I will tell you a story that you will find compelling and interesting. It's not directly relevant to what's happening in the clinic today, but patients may have questions, and who knows, maybe in a decade or so, we will actually be curing people with HIV. A question for those of you who are wondering why we're doing this. I defer to, like we do all the time now, Tony Fauci, Dr. Fauci, whose quote here I thought said it all. We all know Dr. Fauci is very elegant. And the reason why I believe I personally have invested my career now in trying to develop an HIV cure isn't that the medications that we have now aren't great. They are. I mean, they're not perfect. There are some toxicities and so forth. But it has proven logistically challenging on a global level, as well as in my clinic, for some people, largely those who may be marginalized, don't have great access to clinics and so forth, to get people on therapy and importantly to keep them on therapy for years and years and years. And so it's that inability
justamente with the current approach is to achieve, decades worth of continuous suppression that is inspiring many of us to look at other ways to deal with HIV, mainly to come up with a long-term remission or a cure. Lograr una remisión a largo plazo o cura del VIH, algo que estamos todos buscando. Pero lo que ahora quiero hacer en los próximos 30 minutos es describir datos recientes en relación a cómo persiste el VIH, cuál es el mecanismo, cómo persiste el VIH incluso durante la terapia y las áreas de investigación que estamos teniendo a nivel clínico para curar a las personas. La pregunta, comenzamos por qué. Cuando las personas entran en una terapia con fármacos antirretrovirales, el 99.99% del virus se apaga. Sin embargo, persiste una parte. No necesariamente es estable, y veremos eso en un momento. Persiste por unos 25 años, cuando menos, e incluso estoy haciendo que de por vida. Y la razón principal de la persistencia es la proliferación clónica. El virus infecta las células T. Estas células T de memoria se expanden, en ocasiones miles de millones de proliferaciones, y esto a su vez es impulsado por aquello que reconoce las células T, y entonces aquí vamos a ver cómo podemos bajar esa proliferación homeostática. Y luego tenemos el concepto de que el virus se integra a partes del genoma, que resulta en que la célula tiene la habilidad de proliferar. No consideramos que esto último sea importante aún, pero las dos primeras partes sí. Y para mí esta es una de las cosas más interesantes en lo que se refiere a la medicina y la cura del VIH. Y es que si alguien ha estado en fármacos antirretrovirales por un año, a oposición de 20 años, las cosas son muy diferentes. Después de 20 años de fármacos antirretrovirales, la mayor parte de los virus se encuentran en estos clones masivos, en estas células T de memoria que se han proliferado, se han expandido y ahora son miles y millones. Entonces tenemos una proliferación clonal, la mayor parte de estas células se siguen proliferando. Y esto es lo que hace el virus después de 20 años. Y lo que hemos aprendido recientemente, y es algo que acabamos de publicar nosotros y otros grupos han publicado en la misma línea, es que el reservorio no totalmente es estable. Entonces, personas que han estado en terapia por un año o dos pueden pensar que va a ser estable, pero algo que está sucediendo es que la frecuencia de las células que contienen los genomas intactos, es decir, los virus que pueden replicarse, es decir, el virus total, es decir, donde 1% del virus está intacto, esa frecuencia baja con el paso del tiempo. Pero las células que contienen todo lo que está defectuoso, es decir, el 99% de las células infectadas se mantienen estables, lo cual indica que con el pase del tiempo, nosotros y otros grupos han visto que el reservorio no es necesariamente estable y que las células que contienen el virus real empiezan a disminuir, sobre todo en los primeros años. Una pregunta acerca de esto es ¿por qué? Y vamos a ver un par de diapositivas sobre el tema de la persistencia. Mira, aquí es una diapositiva complicada, pero la historia es bastante sencilla. Aquí tenemos que si vemos lo que sucede al cabo de varios años, es decir, después de 20 años en terapia, y nos preguntamos ¿dónde está el virus? El virus está en estos clones, los clones se están proliferando. Entonces están dentro de los genes ZNF, etc. Ahora, las células que tiene el genoma intacto, los que pueden rebotar, ese virus está cada vez más localizado en partes del cromosoma que están apagados. Es como una parte de los cromosomas que está enriquecida con las proteínas antivirus del zinc dedo. Entonces aquí vemos que se apagan los genomas, de hecho se congelan, por así decirlo.
Y esto es lo que sucede al cabo de décadas. Y cada vez más vemos que el virus se encuentra en estas áreas del cromosomas donde están como, por así decirlo, congeladas y no pueden salir. Por eso es que decimos que no mueren, simplemente dejan de hacer proteína, etcétera. Y esto puede ser algo bueno, pero mientras alguien se mantenga en terapia, mientras más bajo va a ser el reservorio y lo que quede va a estar en una fase, digamos, de hibernación. Entonces, el tratamiento mismo puede curar a las personas, ¿correcto? Sí, con el paso del tiempo, lo único que queda es el virus en estas áreas congeladas del cromosoma y ya no puede salir. Todavía no hemos visto esto, pero sí es una posibilidad. Entonces, el mensaje para llevar a casa de todo esto es que el reservorio, cuando hablamos de terapia a largo plazo, no es estable. Está siempre en estas células de memoria y sabemos que los genomas intactos caen en estas áreas donde ya no pueden salir. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Bueno, es lo que voy a decir el resto de mi presentación. ¿Cómo vamos a curar el VIH? Ahora voy a hablar acerca de los ensayos clínicos y qué está sucediendo en lo que se refiere a la curación. Tenemos 4 áreas generales que tenemos. La primera es iniciar la terapia de manera temprana. La segunda es modificar el virus, sacarlo y ver todo este aspecto de revertir la latencia y luego volverlo a apagar y silenciarlo. O la inmunoterapia, que es la que utilizamos para controlar el virus y también la terapia genómica. Bien, ¿qué podemos decir acerca de la terapia antirretroviral? ¿Y qué pasa si la empezamos temprano? Porque miren, si tomamos, por ejemplo, modelos animales, si tomamos simios y los ponemos en TAR por 5 o 7 días después de la infección y los mantenemos por algunos meses, algunos de estos simios se van a curar. ¿Podemos decir lo mismo con humanos? La respuesta es no. En Tailandia hubo un grupo de hombres que se identificaron con VIH y en los primeros días a semanas los pusieron en fármacos TAR y los mantuvieron en terapia durante un tiempo. Muchos pensaban que se iban a curar, tomaron 10, suspendieron la terapia y vieron qué pasaba. Nosotros tuvimos a una persona en San Francisco, de hecho un par de estos casos en San Francisco, y con uno de ellos en San Francisco que inició terapia con una carga viral de aproximadamente 51 copias. Y el día que inició PrEP nos dimos cuenta que su carga viral era muy baja y lo pusimos en 3 fármacos y 2 años después no podíamos encontrar el virus por ninguna parte. Y nosotros pensamos que por seguro ya estaba curada esta persona, entonces le dimos seguimiento semanalmente durante 8 meses y no pasó nada. Y luego de repente, boom, volvió el virus 8 meses después y era el mismo virus que lo había infectado. En resumen, no hay evidencia de que logremos curar a las personas con terapia temprana, pero podemos controlar el virus. Y este es un área de investigación que es bastante robusta actualmente. Este trabajo lo realizaron los franceses y nuestro grupo también está bastante activo en esta área y tenemos nuestra propia grupo que está acá liderado por Don Lee. Y aquí vemos la terapia antiviral en infección temprana. Estamos hablando de normalmente 4 semanas más o menos. Entonces no es demasiado temprano, pero tampoco demasiado tarde. Estas son personas que están en terapia y se quedan en terapia por unos cuantos meses y de hecho pueden llegar hasta por años, 4 o 5 años, y luego suspenden los fármacos por la razón que fuera, y 1 en 10 de estas personas, más o menos, no presenta rebote. Ahora bien, esto sucede a personas que inician tarde la terapia, pero también con los que inician temprano. Pero nosotros verdaderamente no sabemos qué pasa. Entonces tenemos 10 personas que inician terapia temprana
y se quedan en terapia durante 10 años y uno de 10 pueden suspender la terapia, pero nosotros no tenemos un marcador para saber quién va a tener un control y quién no de la enfermedad. Entonces, aquí sabemos que hay muchas células CDTs específicas, pero no vemos mucho en los controladores. Y tenemos una gran área de investigación que está buscando diferentes áreas. Entonces, esto es real. Entonces, si le administra la terapia de manera temprana, manténgalos en terapia, pero si tuviéramos un biomarcador, sabríamos a quién le podríamos suspender la terapia y quién debería continuar. Bueno, esto es con referencia a la terapia temprana. Pero ahora, ¿qué hay con respecto de este concepto de choquear y matar? Este es un concepto que ha estado en circulación ya por algún tiempo y nosotros estamos trabajando en él. Se empezó a investigar en esto por ahí de la década de los 90 y luego hubo una participación muy intensa en torno a este concepto. Tenemos a personas en fármacos antirretrovirales, tenemos el virus en las células T, se les da un fármaco para choquearlo, sale el virus y luego el sistema inmunológico o la inmunoterapia mata la célula y luego lo que queda son una célula no afectada. Nosotros hicimos pruebas en la clínica, probablemente hicimos una docena de ensayos clínicos, nada funcionó. Nosotros llevamos a cabo 2 o 3 de estos ensayos clínicos. Quizás hubo un poquito de revertimiento de la latencia, pero no se logró mucho. Y se estaba perdiendo fe en este abordaje. Pero luego salió este estudio con simios, publicado en Nature hace un par de años ya, lo que nos sorprende porque no se ha publicado mucho desde entonces. Entonces, pero digamos que uno de los artículos publicados sobre el VIH que apareció en Nature en 2019, tomaron simios y les administraron fármacos antirretrovirales y les dieron miméticos SMAC, que se están estudiando actualmente también para cáncer. Ustedes pueden ver aquí que que tuvo una reversión significativa. Observen ustedes que el virus salía y vean que incluso con niveles elevados, esto es lo que sucedió en comparativo con el placebo en azul. Y todo el mundo dijo, bueno, esto es algo sin precedente, no lo habíamos visto, otros grupos lo confirmaron, se observó lo mismo en estudios murinos, más estudios con simios, pero no se ha demostrado en humanos porque este fármaco es muy tóxico para los humanos. Pero lo que es importante es que en estos estudios y otros estudios que se han realizado sobre este tema, incluso si tuviésemos este efecto de choque, las células que hacen el virus, al parecer no desaparecen, no se mueren. Y esto nos llevó a un área fascinante, donde es una de las áreas de mayor crecimiento en la búsqueda de la cura al VIH, es el concepto de que las células que albergan el virus durante un tratamiento a largo plazo son resilientes, son difíciles de matar, no se mueren. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues porque si vemos estas células de reservorio, vemos que suprarregulan factores asociados con la incapacidad de morir. Y hay ciertas vías que son clásicas que evitan la apoptosis, la muerte celular, y es parte de la biología de las células T, que en ocasiones las células expresan esto y las hacen resistentes a la muerte. Y las células que albergan el virus se ven enriquecidas con este fenómeno. ¿Y por qué? Bueno, esto es algo que nos lo dijo Darwin, ¿eh? Mientras más tiempo se está en terapia, más probabilidades de que las células que están ahí van a volverse resilientes y van a ser muy difíciles de matar. Entonces nosotros desarrollamos fármacos que puedan acelerar la muerte celular. Pero por ahorita no se ha descubierto nada de eso en la clínica, pero es una de las áreas candentes de investigación. Este tema de que vemos que hay células que son resistentes a la muerte celular y tenemos que averiguar la manera de matarlas. Bien, si no podemos choquear el virus y matarlo y las células no se mueren, ¿qué podemos decir de lo opuesto?
¿Qué tal si las empujamos muy profundo a un nivel de latencia que se llama bloquear y cerrar? Este es un concepto que es como el tratamiento a largo plazo. Tenemos que el provirus está en estas áreas de la cromatina donde no pueden apagarse, están en una latencia congelada muy profunda. Miren, aquí tenemos una historia interesante que me gustaría contarles porque es relevante. Xu Yu en Harvard ha estado estudiando a controladores y también a individuos con terapia a largo plazo. Y encontró que muchos controladores tenían grandes cantidades de virus. Aquí tienen ADN por millón. Aquí, entonces es mucho virus, pero estaban controlando. ¿Por qué? Porque es como les acabo de decir antes. Estos controladores de élite tienen virus que está altamente enriquecido en desiertos génicos, que es un nuevo concepto. Son áreas del genoma en donde aterriza el virus y luego ya no sale. Y esto es muy común en estos controladores de élite. Y este es el concepto de infectar las células, aparecen en cromatina y luego se apaga y ya ahí se quedan. Entonces, este es el concepto que estamos viendo ahorita en la terapia a largo plazo. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Quiero compartirles una historia en el sentido opuesto. Aquí les hablaba de estos controladores de élite que tenían mucho virus, porque el virus se encuentra en esta área de la cromatina. Pero otro que hemos advertido estudiando a los controladores de élite es que hay un grupo de personas que tienen muy poquito virus. Este en particular es de lo que voy a hablar, porque ella es la única cura natural que se ha publicado a la fecha. Su nombre es Lorraine. Ella se encuentra en nuestra corte de San Francisco y puedo mencionar su nombre porque ha hablado muy públicamente al respecto. Contrajo el VIH en el 1992, nunca ha tenido TAR. En el 96, cuando nosotros empezamos a medir su carga viral, era indetectable y ella ha tenido 39 cargas virales, con excepción de un pequeño blip. Todas las demás han sido indetectadas. Y nosotros hemos hecho colonoscopías, sigmoidoscopías, hemos estado buscando millones de células y no hemos podido encontrar nada. Ella fue positiva para anticuerpos, estuvo infectada, pero tiene muchísimas órdenes más bajo de virus que cualquier otro controlador y de hecho pensamos que ya ha sido curada. Se han reportado también casos en Argentina, un caso en España. Con frecuencia son pacientes femeninas y tratamos de ver el mecanismo, pero tenemos datos preliminares que nos dicen que sus células CDT específicas para VIH son muy potentes y matan cualquier virus. Entonces, obviamente, este es un concepto que donde tenemos una cura, por así decirlo, natural. Bien, entonces, tenemos a controladores excepcionales como Lorraine en este sistema de bloquear y cerrar. Y nosotros pensamos que si lo seguimos estudiando, podemos aprender de este concepto. Y esto nos lleva a la pregunta de si estamos curando a demasiados controladores de élite, porque ellos no tienen mucho virus para empezar. Pero bueno, este es un tema aparte. Vamos a continuar. La inmunoterapia. Probablemente esto en la clínica es donde actualmente se centra la mayor parte de la acción. Básicamente hacemos lo que hemos venido realizando en estudios para cáncer, donde estamos combinando vacunas y adyuvantes de vacunas, etcétera, para ver si podemos desarrollar alguna forma de control del virus. Esto se basa en dos premisas. Número uno, si vemos a los controladores de élite, todo tiene que ver con las células CD8. Entonces vemos que control a largo plazo, tenemos unas células CDT muy potentes. Y por otro lado, si modificamos terapéuticamente el sistema inmunológico, por ejemplo, de simios con vacunas o con anticuerpos en diferentes combinaciones, podremos lograr un control a largo plazo.
curar a simios es algo que se ha demostrado ser relativamente fácil con este abordaje. Entonces, ¿qué estamos haciendo con humanos? El objetivo con humanos es que si vemos a cualquier modelo de control de virus tanto en simios, donde aplicamos el sentido común, hacemos dos cosas. Necesitamos un reservorio bajo y necesitamos una respuesta inmunológica muy potente. Entonces, lo que hacemos actualmente es reducir el reservorio y mejorar el sistema inmunológico. Ahora, ¿estamos progresando? Aquí tienen, esto fue publicado en CROI el año pasado, es un estudio publicado por españoles, en donde utilizaron una vacuna y después ustedes me dirán si funciona o no, pero fue un estudio muy intenso donde tomaron a personas con VIH, los aleatorizaron a placebo o ADN y luego tuvieron un refuerzo, otro refuerzo y luego suspendieron la terapia. Entonces fueron múltiples vacunas versus placebo. Aquí tienen ustedes las respuestas de CDT, aquí observan ustedes la respuesta con la vacuna y en las personas que tuvieron placebo rebotaron muy rápidamente y el grupo que recibió la vacuna también rebotó, pero la carga viral se mantuvo por debajo de 10,000. Entonces hay evidencia en este estudio, me parece que es la primera vez en que se demuestra esto. No todo el mundo está convencido, pero se demuestra por primera vez que se puede reducir la cantidad de virus en humanos mediante una vacuna. Cabe señalar que aquí nadie quedó curado. Y luego tenemos este otro estudio de nuestro grupo que acabamos de publicar, que me parece que es muy relevante, donde estamos viendo los adyuvantes de vacunas. Entonces, aquí tenemos este estudio que hicimos en colaboración, donde tomamos a personas que eran controladores, personas con bajos niveles de virus, debajo de 5,000. Con quimioterapia tenemos que el sistema inmunológico estaba funcionando bien, no fantástico. Les dimos una carga antirretroviral, vinieron a verlos y les dimos placebo o un agente de teleagonista que encienden el sistema, que podamos nosotros, que encienden el sistema inmunológico. En estudios de simios se ha visto que sí pueden contribuir a la cura. Entonces, tomamos a 25 personas, las aleatorizamos a recibir terapia o placebo. Y los efectos no fueron dramáticos, pero fueron significativos. Nada más lograr algo de significancia en humanos en estos estudios es algo asombroso. Casi todos los estudios con humanos han resultado negativos, pero nosotros descubrimos que si dábamos un agonista de TLR, teníamos un tipo de interferona y vimos que había un genoma intacto que disminuía en promedio en aquellos que recibieron el agonista de TLR7 versus placebo. Y estos resultados fueron estadísticamente significativos en cuanto a un retraso en el rebote. Nadie se impresionó mayormente con esto porque los resultados son modestos, cuando mucho, pero los resultados son reales y para mí eso es importante, porque aquí realmente pues nos da una perspectiva optimista, ¿no? De cómo podemos continuar por este camino. Pero bien, nadie se va a curar por vacunas o agentes de vacunas, sino que lo ideal sería una terapia combinada. Y nosotros estamos llevando un estudio en esta época de COVID, algo que no ha sido fácil. Hemos tenido muchos problemas y esperamos poder resultar esto. Entonces tenemos estudios en los que hemos estado viendo estas vacunas seguidas por anticuerpos y terapia inmunológica. Tenemos muchas cosas mecanicistas aquí, pero aquí tenemos estos estudios de combinación. Pero
nada de esto es algo que se pudiera hacer si se toma nada más una píldora una vez al día, pero podemos demostrar que si esto funciona, lo podemos optimizar. Muy bien, aquí quiero terminar hablándole acerca de los principales éxitos de la terapia génica. Aquí es donde se dará a cabo la mayor parte de la acción, porque hay mucho progreso que se ha realizado en lo que se refiere a la terapia génica para diferentes tipos de enfermedades, por ejemplo, hematológicas y desde luego también cáncer. Y estamos utilizando este tipo de estudios para guiarnos para VIH. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? A ver, en primer lugar, nosotros consideramos que esta puede ser la manera más fácil de llegar a una cura, porque tenemos pacientes en donde la terapia celular ha logrado buenos resultados. La pregunta es, ¿puede realizarse de una manera que sea segura? Y pues lo podemos hacer de diferentes maneras. Una de ellas, esto fue publicado el año pasado también, y para mí esto es muy notorio porque tenemos un estudio in vivo donde se tomó un vector viral, AAV, un virus que se puso en un gen para anticuerpos de VIH, BRC01, se inyectó el AAV en el brazo. El gen fue tomado por las células musculares. Estas células hacen anticuerpos. Estos anticuerpos circulan por el cuerpo y suprimen el virus. Entonces aquí tenemos que los músculos se convierten en fábricas de anticuerpos que pueden controlar el virus. Funciona en simios. De hecho, ya hay un simio en Miami que se curó. Y en humanos nadie se ha curado, pero se demostró que de hecho se puede administrar AAV a humanos y que el virus va a morir y que luego va a haber anticuerpos en niveles razonables por meses, lo cual es bastante notorio, ¿no? Entonces, esto es bastante interesante, está muy bien, por ende hay mucho interés en este abordaje. Luego tenemos la edición genética y hubo un artículo muy notorio donde utilizaron CRISPR-Cas9 que puede cortar genes o reparar genes y pudieron demostrar que esto lo hacemos actualmente donde sacamos células del cuerpo, las trabajamos en el laboratorio y las podemos meter al cuerpo, pero para el VIH necesitamos estas inyecciones en el brazo y lo que han hecho en estos estudios es que utilizan AAV para hacer llegar al cuerpo enzimas. El vector entra en la sangre, entra en las células y libera la enzima que corta el VIH. Y de nuevo hay evidencia de que funciona para ciertas enfermedades en humanos sin VIH y hay estudios en simios que se han realizado, simios con VIH, en los que la enzima entra al provirus de VIH y lo corta. Y ahorita estamos trabajando con una compañía con la que esperamos en los próximos meses llevar a cabo el primer estudio en humanos en que les vamos a dar una infusión de este AAV que entra en las células para que encuentre el provirus, lo corte y se muera. Esa es la idea. Y por último, esto acaba de ser publicado hace un par de semanas en el JCI. Y en este estudio se trabajó con células CAR-T, que son células T modificadoras genéticas que se ha asociado con curas para cáncer, es decir, para que ataquen donde uno quiera. Y entonces estos estudios de células CAR-T se realizaron por allá de los 90, cuando se desarrolló esta tecnología, y luego se pasó al cáncer y ahora regresa al VIH. Hay evidencia en un estudio que se llevó a cabo en China en que utilizaron células CAR-T, que es como una especie de anticuerpo que entra en células DDT, que para expresar este CAR anti-GPT, y entonces se inicia la terapia y luego a la semana 2 a 3
que vemos esto, pero un par de personas llegan a la semana 4, otros hasta la semana 8, y vemos que esto pues es una demora mayor a la deseada, pero lo importante aquí es que aparentemente funciona en humanos y es segura. Entonces hay mucho interés en desarrollar esta terapia de CAR-T. Y nosotros estamos incluso siendo uno de los que siguen investigándole. Y nuestra última diapositiva tiene que ver con este esfuerzo para ver qué es lo que quieren las personas, qué es lo que necesitan las personas, qué va a suceder de aquí a 15 años, 10 años, cuáles van a ser las opciones. Van a tener un ART de acción prolongada, o una TAR, perdón, de acción prolongada, cuáles van a ser los diferentes perfiles para las diferentes curas, pero actualmente estamos desarrollando intervenciones que nadie hubiera pensado, ¿no? Tomar una píldora una vez al día. Pero digamos, si esto funcionaría, pues lo optimizaríamos como lo hacemos con los fármacos antirretrovirales. En conclusión, la TAR temprana no es curativa, pero puede resultar en control post-tratamiento. Todavía no sabemos quién o por qué. La idea de choquear y matar nos dice, vemos que hay las células que no se mueren, tenemos que resolver este problema. El sistema de bloquear y cerrar, bueno, nos dice que esto está sucediendo en terapia a largo plazo, tenemos que ver cómo controlarlo para lograr efectos terapéuticos. La inmunoterapia, bueno, se han intentado diferentes combinaciones, no funcionan, pero pudieran funcionar más adelante y entusiasmar a muchos, y tenemos 4 áreas muy interesantes de terapia génica que son buenas vías a seguir. Y con esto cierro y abrimos ya la sesión de preguntas y respuestas, agradeciendo su atención e interés en este tema, y espero visitarlos en persona la próxima ocasión. Gracias. Fernanda, I think you're on mute. Está en mute, doctora. Doctor Dix, muchísimas gracias por su excelente presentación, muy esperanzadora además para los pacientes. Y bueno, tenemos aquí algunas preguntas. Una de ellas dice, preguntan, ¿qué papel juega la posibilidad de estimular a los reservorios en personas que se encuentran bajo tratamiento supresor? So that again is the area. Esta es un área, digamos, aquí estamos estimulando, encendiendo y saliendo, ¿no? De nuevo, hemos tratado de hacer esto ya desde hace 10 años. Ya les mostré a ustedes los datos en estudios con simios, porque ahí sí funciona. Ya hay un par de estudios con humanos, donde tenemos ciertos fármacos como bromadepsina, que dan resultados, y luego tenemos agonistas de TL que también aparentemente funcionan. Pero yo no creo que nada de esto vaya a curar a alguien. No nos vamos a deshacer de todo. Pero creo, y esto ya lo hemos visto en simios, estos abordajes pueden reducir el reservorio algo, lo cual ayuda. Necesitamos reducir antes de controlar, ¿verdad? Pero actualmente no hay mucho que funcione en humanos, nada más en simios. Ok. Otra pregunta es, si usted cree que en un futuro el tratamiento del VIH tendría que ser con antirretrovirales y biológicos. No, I think antiretroviral therapy in the future will always work. Parece que la terapia antirretroviral en el futuro siempre va a funcionar, cada vez está mejor y mejor. Vamos a escuchar mucho acerca de terapia antirretroviral que se pueden administrar 6 meses o 1 año. Y si las personas pueden acceder al tratamiento y quedarse en el tratamiento,
sin efectos secundarios, que es la mitad del mundo actualmente. Entonces, nada más es necesario. Pero las personas que pueden tener resistencia al fármaco o no pueden quedarse en la terapia o tienen accesos ilimitados o tienen efectos secundarios o el problema del estigma, que es muy difícil de cuantificar, ¿no? Muchas personas quieren una cura porque cuando se toman una píldora es como continuar esa sensación de que están enfermos. Entonces eso tiene que ver con este estigma. Pero sí, necesitamos agentes que funcionen, que sean muy, muy seguros, porque nadie va a usar algo que no sea seguro, ¿verdad? Y ese es el objetivo actualmente. Bueno, alguien pregunta si podría existir impacto de las hormonas femeninas en la regulación de las células T. Sure. So, women. Las mujeres tienen menor carga viral, tienen cargas virales más bajas que los hombres. Tienen niveles más elevados de inflamación e inafección en comparación con los hombres, particularmente mujeres jóvenes premenopáusicas, y esto puede deberse al estrógeno. Hay evidencia que el estrógeno va a causar que el reservorio sea menos activo. Y es por ello que las cargas virales son más bajas en mujeres que en los hombres. De hecho, se hizo un estudio donde se vio el bloqueo de estrógeno con fármacos que se utilizan para cáncer de mama, tamoxifeno, para bloquear el receptor de estrógeno, pero no funciona. Probablemente, mire, esto se hizo en una población que me parece que ya era de mayor edad, es decir, ya eran postmenopáusicas. Entonces, no se está probando en realidad esta hipótesis, pero sí hay mucha evidencia que algunas de las hormonas reproductivas, en particular el estrógeno, tenga un impacto importante en el reservorio. Muy buena pregunta. Bueno, aquí hay una pregunta larga. Dice, en pacientes que iniciaron tratamiento antirretroviral en estadios 2 o 3 de FIBIC, ¿hay algún marcador que nos pudiera determinar si se suspende el tratamiento, el paciente va a mantener su presión virológica, aparte de la medición de reservorios virales en células mononucleares? So this is the big problem right now. Miren, este es el problema grande que tenemos con este concepto. Miren, actualmente 1 en 10, 1 en 20 personas inician la terapia temprana y está bien si se suspenden los fármacos, pero no sabemos quién. Los franceses han estado trabajando en esto y aparentemente se están enfocando en cierto tipo de célula NK con un cierto fenotipo, pero actualmente no hay ningún biomarcador. Y ahora lo que pasa es que no hay suficientes de estas personas en ensayos clínicos para determinar cuál podría ser el biomarcador. Ahora, si ven ustedes controladores que podamos reunir una cohorte internacional para ver por qué, ¿no? Porque tiene que haber una explicación que será interesante. Dice aquí, hace un par de años se reportó el control virológico de un paciente después de la suspensión del tratamiento, posterior a haber sido tratado con Megahart, que era un INSTI, un inhibidor nucleócido, más un antagonista de CCR5, más 2 inhibidores nucleócidos, más no nucleócidos, más ácido nicotínico. ¿Esto se ha replicado en algún estudio? No, so that's no se ha replicado. Es el paciente de Sao Paulo, Ricardo Díaz, ¿no? Que se reportó desde Brasil. Ese fue un caso interesante porque esa persona tenía SIDA
antes de la terapia. Entonces, esa persona no era alguien que tuvo un control. Eso es algo de lo que no habíamos escuchado. Esa persona tuvo SIDA, entró en este ensayo clínico, se suspendió la terapia, no rebotó. Y le dio nicotinamina, ¿no? También fármacos antirretrovirales estándar. Sí. Esa persona rebotó eventualmente, le tomó un par de años. No, nadie tiene un buen mecanismo, no se ha reproducido, muchos dudan si este caso fue real y actualmente hay un ensayo clínico grande que me parece que va a tratar de investigar esto de una manera controlada en Brasil. Okay. Sí, recibió mucha atención por parte de los medios. Se publicó un artículo en el New York Times acerca de esta persona en particular. Y bueno, otra pregunta más. En pacientes controladores post-tratamiento, ¿se ha encontrado mayor riesgo de cáncer o enfermedad cardiovascular después de la suspensión del tratamiento? Yes, there's a study out of Spain. Sí, hay un estudio en España, para mí difícil de interpretar, donde estudiaron a pacientes que suspendieron fármacos en ensayos clínicos y hubo un incremento en el riesgo para desarrollar cáncer o cardiopatías en los que suspendieron terapia. Eso fue en esos ensayos clínicos. Pero yo estoy suponiendo que la mayor parte de las personas que tuvieron problemas fue los que suspendieron terapia por mucho tiempo, como lo solíamos hacer antes de que se publicara el estudio START. Entonces, sí, suspender los fármacos antirretrovirales es necesario, pero no forzosamente es algo que se recomiende. Es algo que tiene que hacerse con mucha cautela. Entonces, nosotros estudiamos semanalmente las células T y si las cosas van en una dirección equivocada, volvemos al paciente a terapia. Sí, ese artículo nos habla del hecho bien conocido de que el tratamiento es bueno y suspender el tratamiento no es bueno. Entonces, si se suspende el tratamiento, hay que hacerlo de manera muy cautelosa y si es en un estudio muy cauteloso. Agradezco sus muy buenas preguntas. Pues muy bien, doctor Dix, agradecemos mucho su presentación y la contribución que está haciendo a esta situación con los pacientes, que es, pues, por supuesto, innovadora y muy prometedora. Le damos gracias por su presentación, por haber accedido a compartir con nosotros todo su conocimiento y le damos una felicitación. Que tenga usted una buena tarde. Y bueno, nosotros vamos a pasar a una pausa. Muchas gracias, doctor Dix.